continuamos con el relato de Juan, así como lo habíamos dejado. Bueno, los que vinieron en la reunión del viernes, entonces ya tienen el contexto. Habíamos sacado algunas enseñanzas en el contexto de la sepultura. Juan capítulo 20. Antes de leer el relato de la resurrección, vuelvo a leer estos versículos que son importantísimos, esta declaración del apóstol Juan en el versículo 30, 20-30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, y en los otros libros de los otros evangelistas van a encontrar muchas de esas señales, milagros que el Señor Jesucristo hizo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan te declara, estas cosas que el Espíritu Santo, él eligió qué cosas contar, más bien podemos decir que lo eligió, pero también sabemos que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan. Estas cosas que el apóstol Juan escribió, guiado por el Espíritu Santo, tienen un objetivo, que puedas ver la grandeza del Señor, el poder del Señor Jesucristo, entender que Él no es un hombre más y creyendo en Él puedas tener vida en su nombre, creyendo en Cristo puedas tener la vida eterna. Y esto que, por lo tanto, a la luz de ese objetivo principal del libro, tenés el relato de Juan de la resurrección, y el relato de Juan no es igual que el de los otros evangelios, pero tenés que saber esto, que de la forma en que él decidió contarlo, si vos lo creés, podés tener vida en Cristo. Juan capítulo 20, ahora sí leemos, vamos a leer versículos 1 al 18 del capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Capítulo 20, versículo 12 estoy ahora. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a dejarlo ahí a la lectura. Como siempre decimos, hay cientos de líderes religiosos, cada religión tiene sus referentes. ¿Qué hace a Jesús diferente? Una tumba vacía, amén. No hay cuerpo, una tumba vacía porque no existe el cuerpo de nuestro, no está en este mundo. Y por supuesto, a diferencia de otros líderes, su pureza,
100% sin pecado, ¿verdad? Todos los demás son hombres. Y al escribir Juan esta forma de relato, nos da una perspectiva diferente a la manera en la que los otros tres evangelistas lo escriben, y menciona ciertos eventos específicos, ciertas cosas específicas, siempre para llevar nuestra mente a la realidad de que Jesús era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque creyendo en el Mesías prometido, vamos a tener vida por la fe en Él, ¿verdad? Así lo aclara en capítulos 30 y 31, versículos 30 y 31 al final. Como dije, los que vinieron el viernes tienen ya el contexto. Solo voy a mencionar un par de cositas. ¿De quién era la tumba? José de Arimatea, bien, ahí está. José de Arimatea había cedido una tumba de su propiedad. Bajó a Jesús de la cruz, se presentó delante de Pilato, ¿se acuerdan? Con valor, después de haber sido un discípulo a escondidas por mucho tiempo, se presenta con valor delante de Pilato y le pide el poder bajar el cuerpo de la cruz para poder darle una sepultura digna. Entonces lo baja, y también se le suma Nicodemo, otro de los religiosos, otro de los miembros del Sanedrín, de estos dos hombres muy reconocidos para la sociedad, religiosos referentes, para lo que era la cúpula, por así decirlo, el fariseísmo. Entonces están los dos, José de Arimatea, y llega Nicodemo, ¿se acuerdan? Con más o menos entre 30 y 33 más o menos kilos de especias aromáticas, ¿se acuerdan? Algo, pero para darle una sepultura digna de un rey, ¿no es cierto? Se utilizaban, sí, especias aromáticas para envolver los cuerpos, pero no semejante cantidad, y la palabra de Dios dice que eran no solo cantidad, sino calidad lo que trajo Nicodemo. Volvemos al detalle de la envoltura del cuerpo. En el capítulo 19, en el versículo 40, ¿se acuerdan? Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús. Viste que dice tomaron, está hablando de Nicodemo y José de Arimatea. El cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, la verdad es que no fue, más allá de la cantidad de especias aromáticas, eso sí era típico. La forma en la que lo envolvieron y lo sepultaron sí era común entre los judíos. Era la sepultura típica que un judío le daba a un familiar suyo, ¿no? Habla de lienzos, entonces vos imaginate un gran trozo de lienzo cortado en varias partes, al menos 2 o más partes de lienzo, mojando esos lienzos en perfumes y en especias aromáticas. Entonces envuelven el cuerpo, entre medio de los lienzos ponen algunas especias, la envoltura, la tela empapada en especias. Quizá un par de vueltas, luego especias y otras vueltas más para que queden dentro de la tela. ¿Me van siguiendo? Esa es más o menos la forma. Otro pedazo de tela diferente a lo que se le llama el sudario es la envoltura de la cabeza, ¿sí? Otra tela diferente. Lo misma forma de envolver, pero en un trozo aparte de tela, ¿sí? Para la cabeza. Acuérdense que todo esto, para los que estuvieron el viernes, se hizo a las apuradas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque querían volver a celebrar la Pascua. Entonces ahí a las apuradas querían bajar el cuerpo de Jesús y resolver este tema de quitar, ¿se acuerdan? Según ellos, sacar al maldito de la cruz para no contaminarnos y estar puros para la celebración de la Pascua. Irónicamente, ¿no? Irónicamente hablando, para ir a celebrar la Pascua y estaban desechando al Cordero de la Pascua, ¿no? ¿Quién es la Pascua? Ahora, las tumbas en este tiempo, sobre todo las tumbas de personas como José de Arimatea, eran tumbas familiares. Bueno, quizá hoy se acostumbran en algunos lugares, hay como un lugar específico en algunos cementerios, y es propio quizá de las familias más pudientes o aquellos que hace años compraron un lugar y van poniendo en el mismo lugar a todos sus familiares, ¿no? Algunos todavía acostumbran, pero en aquel tiempo las familias más pudientes, como era José de Arimatea, tenían sus lugares de sepultura,
en este caso como cavados a la orilla de la montaña o en la ladera de la montaña dentro de la roca, ¿no es cierto? Entonces cavaban una cueva y ese lugar específico era para, bueno, lo compraba o lo adquiría la familia para sepultura no de una persona, sino de toda la familia. Y la verdad es que las cuevas no eran tan grandes, no es que iban a caber una gran cantidad de cuerpos dentro de esas cuevas, sino que lo que hacían era que cuando fallecía una persona, hacían este sistema de envolver, ¿no? Con especias y todo eso, lo que ese sistema también ayudaba a que el cuerpo se pudiera disecar más rápido. Entonces lo que pasaba era que con el paso de los días el cuerpo se iba a ir secando, hasta la muerte del próximo pariente ya prácticamente iban a encontrar los huesos del primer fallecido o del fallecido anterior, de tal manera que iban a juntar los huesos, ponerlos en un osario y repetir el sistema con el nuevo, esa forma con el nuevo pariente que se moría, ¿no? Y de esa manera iban acomodando, como acomodando los huesos, ¿no? Para hacer lugar. Eso es más o menos lo que, para que entiendan el cómo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Eso es básicamente lo que hicieron. Dice en el 1941, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces lo había adquirido José de Arimatea, pero todavía, digamos, no lo habían estrenado, no había fallecido nadie todavía de la familia de José de Arimatea, entonces no había ningún muerto ahí. Era nuevo, no tenía ningún cuerpo. Ahora, los otros evangelios cuentan algo que Juan nos relata acá, y es que el gobierno romano puso una custodia, puso soldados en la entrada del sepulcro, en la entrada de la cueva, pensando... ¿Por qué? Porque Jesús había anunciado que iba a resucitar un montón de veces. Incluso a los discípulos todavía no les caía la ficha del anuncio de la resurrección. Parece que los romanos tenían más presente esto, o por lo menos habrán pensado, bueno, si anunció que resucita, tal vez van a querer venir los discípulos y robarse el cuerpo, y nosotros que lo matamos y pensamos que con esto ya terminamos el problema, van a venir, se van a robar el cuerpo y ahora todos van a saber que vive, o van a pensar que vive, y el problema va a ser mayor, ¿no? Entonces pusieron una custodia romana en la entrada de la tumba, y en la madrugada del domingo sucede algo de nuevo que Juan no lo relata, pero una especie de temblor, un terremoto, los soldados caen como desmayados, la guardia romana cae desmayada, la tumba se abre, Cristo resucita, sale de la tumba y bueno, por supuesto los soldados al reaccionar huyen y ya se encuentran con, no sé si al reaccionar ya prácticamente Cristo ya no estaba, ¿no? O no sé si al reaccionar lo vieron salir, no, la verdad es que la palabra de Dios no especifica eso, podemos especular, pero ahí en medios en desmayo y medios desvanecidos, quizá vieron a Cristo saliendo, o cuando ya reaccionaron, Cristo ya había salido. Pero bueno, la cosa es que ellos no pudieron hacer nada. Digamos que el poder de Dios no solo resucitó a Cristo, movió una piedra de cientos de kilos, una roca gigante. El poder de Cristo hizo desvanecer la guardia romana, porque como leí en el libro de los Hechos, el relato del apóstol Pedro, no había forma de retenerlo. Ni con guardia, ni con piedra, ni con nada podía retener a Cristo. Estaba determinado que él iba a resucitar y iba a vencer a la muerte. ¿Me siguen? Entonces, todo esto pasó y dice que María Magdalena llega en el versículo 1 el primer día de la semana, o sea, domingo por la mañana, bien temprano en la madrugada. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, en Mateo, en el relato de Mateo 28, de la resurrección, nos dice que no iba sola, iba con la otra María, que también solía acompañarlas. En Lucas 24, también el relato de la resurrección, dice que había más mujeres, ¿sí? O sea que no era solo María Magdalena, venía un grupito de mujeres. Juan decide solamente mencionar a María Magdalena en el relato. Era una de las, ya conocen la historia de ella, ¿no? Era una de las seguidoras más fieles de Jesús, le servía en agradecimiento porque dice la palabra que ella había sido librada de 7 demonios, ¿se acuerdan?
Entonces ella estaba muy agradecida por esa nueva vida y esa liberación que Cristo le había dado. Y en cuanto pasa el Shabbat, entonces que nadie se movía y nadie iba a hacer nada, madrugada del domingo, entonces ya sale, apenas asomando el sol, ella se salió quizá para terminar de ungir el cuerpo, porque venía, dice la palabra, con esa intención, para ungir el cuerpo. Habrá pensado, bueno, lo bajaron a las apuradas, lo envolvieron así nomás el miércoles por la noche. Entonces viniendo el primer día de la mañana, listo, ya pasó el Shabbat, ya nos podemos mover, ya nadie me va a mirar mal si voy al sepulcro. Entonces viene con sus especias aromáticas para continuar el tema de la unción del cuerpo. Y lo que se encuentra es que la piedra estaba removida. O sea, removida quiere decir que estaba fuera de lugar. Ya no estaba tapando la entrada de la tumba, sino que estaba movida. Estaba la piedra ahí, pero al costado, digamos. Entonces, y de hecho en Marcos 16, cuando cuenta que las mujeres iban camino a la tumba, dice que decían entre sí, en Marcos 16:3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque, entonces imagínense que si ellas, un grupo de mujeres, tenían en cuenta que ni siquiera ellas solas, entre todas, iban a poder moverla. Imagínense qué tan grande podría haber sido la piedra que tapaba el sepulcro, ¿no? La entrada. Y su preocupación era, bueno, queremos ungir el cuerpo, pero está la piedra enorme. Bueno, a ver, vamos a tener que pedir ayuda para que alguien nos la mueva, ¿no? Pero bueno, llegan y la piedra está ya movida, es lo que él dice. Entonces, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Acuérdense que acá está Juan hablando de sí mismo en tercera persona. Entonces ese otro discípulo era el apóstol Juan. Entonces fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces no solo vio la piedra removida, sino que alcanzó a asomarse dentro y ver que otra vez el sepulcro estaba vacío, ¿no? No estaba Jesús dentro. Entonces, la noticia que ella lleva, si ustedes se fijan, no es Jesús resucitó. La noticia que ella lleva es, se han llevado del sepulcro al Señor. O sea, se robaron el cuerpo. Eso es lo que ella pensó, ¿no? No le vino a la mente las palabras de Jesús, el anuncio, las profecías del Antiguo Testamento. Lo primero que pensó es, se robaron el cuerpo. A pesar de que Jesús había anunciado una y otra vez su resurrección, ¿recuerdan? Tanto a los apóstoles, a las mujeres y todas las profecías, todo lo que los profetas habían dicho sobre la necesidad de la resurrección. El tema es que cuando vos mirabas dentro del sepulcro, y ahora vamos a ver algunos detalles, no parecía como una escena de robo. Estaba todo demasiado ordenado. Vos llegás a tu casa y te das cuenta que te robaron por el desorden, lamentablemente, ¿no? Lo que podías ver al asomarte dentro de la tumba era un orden total de algo que estaba muy bien planeado, muy bien ejecutado, ¿no es cierto?, a la perfección y con sumo orden. Y aún así no entendían que Jesús había resucitado. Entonces cuando María, esto no lo dice la palabra de Dios, pero cuando María llega a traerle la noticia a los apóstoles ¿qué habrán dicho? Ah, seguro fueron los fariseos que se robaron el cuerpo, y habrán empezado a echar culpas, ¿no? Los discípulos culpando a los fariseos, y cuando los fariseos o los judíos se enteran que el cuerpo no está, no, seguro fueron los discípulos, para que todos crean que resucitó. Y bueno, los que sí sabían bien lo que había pasado eran los romanos, porque los soldados habían experimentado algo que no iban a admitir de ninguna manera. Hay una película muy linda desde la resurrección de Cristo desde la perspectiva de uno de los soldados custodios. Después les consigo el nombre y se las recomiendo para que la vean. El tema es que estaban enterándose que el cuerpo no estaba
pero la conclusión de ninguno era resucitó como dijo. ¿Entienden? La conclusión era se robaron el cuerpo. Entonces dice el versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces Pedro sale corriendo, cuando se entera, su impulso lo hace salir corriendo hacia el huerto, probablemente estaban cerca. Luego sale Juan, quizás reacciona un poco más tarde y sale detrás de Pedro, y sabemos que Juan era un poco más joven que Pedro, ¿no? Era probablemente de los 12 el más joven de edad, probablemente más ágil también, aunque hoy en día, ayer recordábamos el viaje del hermano Jorge a Misiones en bicicleta. Yo le decía, yo llego a la rotonda de la Firestone. No sé si muchas veces la edad no determina agilidad, pero sí sabemos que Juan era más joven que Pedro, ¿no? Y relatándolo él, es gracioso que Juan lo mencione en tercera persona, ¿no? Y el otro discípulo llegó antes que Pedro. Como, le gané, ¿verdad? Hay que si le gané y vamos a remarcarlo y que lo sepa la historia. Que lo sepa el cristianismo para el resto de la historia. Le gané la carrera. No era una carrera, pero corrí más rápido que él. Y sí, muchos piensan, o podemos verlo desde esta perspectiva, muchos piensan que ese amor intenso que Juan tenía por Cristo lo hizo quizás reaccionar con más fervor y le dio esa fuerza o el ánimo para correr más rápido, con más desesperación, ¿no? De hecho, ahí una y otra vez menciona al discípulo que amaba a Jesús. ¿Vieron? Había una relación muy especial de Jesús con Juan. Pero sí Juan no quiso entrar, dice la palabra de Dios, bajándose a mirar, o sea, cuando llegó Juan, ¿no? Que fue el primero, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces como que se quedó de afuera, vio la tumba abierta, vio la piedra removida, como María Magdalena, se quedó como desde afuera, miró hacia adentro, y lo que vio es que los lienzos estaban ahí acomodados, ¿no? Pero desde afuera. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, y si ustedes saben que Pedro es bastante más impulsivo, por lo que entendemos en la historia, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Entonces cuando sí llegó Pedro corriendo y pasó derecho para adentro, ¿no? Para adentro de la tumba. Y también vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y hay una palabra que se repite 3 veces entre los versículos 5 y 8, y es la palabra vio. Dice en el versículo 5, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Estaba hablando de Juan, ¿no? Cuando miró desde afuera. Luego cuando Simón entra, vio los lienzos puestos allí, ya desde adentro. Y en el final, cuando entra Juan, siguiéndolo a Pedro, dice que vio y creyó en el final del versículo 8. ¿Y saben por qué quiero remarcar esta repetición triple de la palabra vio? Porque en el griego son 3 palabras diferentes que a nosotros se nos tradujo como vio. Son 3 palabras diferentes con 3 significados diferentes y le dan un sentido total a la escena. La primera, que es en el versículo 5, está hablando de Juan asomándose y un poco dice, dice y bajándose a mirar, quizá, como dice bajándose a mirar, puede que la cueva haya estado como hacia abajo, ¿no? Entonces, así. Pero siempre mirando desde afuera. Y esa palabra que cuando dice vio los lienzos, es la palabra griega blepo, que significa sencillamente el acto de mirar, como así, ¿sí? Como quien se asoma, como a ver, el acto de mirar nada más. Ahora, cuando entra Pedro, cuando entra Simón y ve
Los lienzos ahí es otra palabra griega que es la palabra tseoreo, que significa contemplar, significa observar de forma reflexiva. O sea, entró y dijo, ¿qué pasó acá? ¿No? Se dio cuenta de la disposición, está el sudario aquí enrollado, están los lienzos también de este lado quizá doblados, pero bien arreglados, ¿no? Lo que te dice esa palabra es que Pedro observó el panorama, ¿no? Entendió que no era común lo que estaba viendo. Y en esta observación que hace Pedro, precisamente quiero quedarme porque es interesante eso de la disposición de los lienzos. Dice la palabra de Dios que el sudario estaba enrollado aparte, enrollado entendemos hecho un rollo, y para que esté enrollado a mí se me vienen sencillamente dos posibilidades a la mente. No sé si hay una tercera, quizá tu imaginación te hace pensar en una tercera, contámelo después de la reunión. Pero para que el sudario haya estado enrollado, a mí se me vienen dos cosas a la mente. El sudario fue el rollo que le pusieron en la cabeza, ¿sí? Que sobrenaturalmente el cuerpo se desvaneció a través de la tela y entonces lo que quedó fue el rollo como un capullo, ¿no? Lo verías como una forma de capullo. Y el cuerpo simplemente se desvaneció atravesando la tela. ¿Me siguen? O algo que a mí me gusta más esta segunda idea, y es que el mismo Jesús se levantó de la muerte y agarró y se lo desenrolló él mismo, ¿no? Para hacer esto, enrollándoselo él mismo en su propia mano. Y le quedó como un rollo. No sé cuál de los dos es. Yo prefiero creer en esa, ¿no? Me gusta más esa idea. Pero bueno, el punto es que estaba enrollado. El sudario estaba enrollado. Evidencias de que esto no es un robo. Porque, a ver, si viene un ladrón, se va a tomar el trabajo de desenrollar el sudario y dejarlo acomodadito ahí, los lienzos. El ladrón va a agarrar el cuerpo como está y se lo va a llevar antes que me encuentren. Entonces, claramente no era un robo. ¿Y qué pasa? Ellos estaban pensando en la principal teoría hasta acá, era la teoría del robo, ¿no? Pero la escena no es de un robo. La escena es de algo muy diferente. Y acá viene la tercera de las menciones de la palabra vio, que dice, entonces entró Juan, también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y esta palabra vio es una tercera palabra griega que es la palabra joraos, que significa experimentarlo. Vivirlo por experiencia significa esa palabra. Experimentó que Jesús no estaba ahí, como quien dice en ese momento le cayó la ficha. ¿Se dan cuenta? Entendió lo que estaba pasando. Pareciera ser una contradicción porque después en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan entendía que Jesús resucitó, pero no lograba entender lo que teológicamente implicaba la resurrección. Y yo creo que hoy en día hay muchas personas en la misma condición. Y espero nosotros no estemos en esa misma condición, hermanos, entendiendo la resurrección de Jesús como un hecho histórico, porque es famoso, porque es una historia que se conoce por todo el mundo, que está hoy, y precisamente hoy, siendo predicada por todo el mundo, pero no entendemos o no logramos discernir o no logramos experimentar lo que significa que Cristo haya resucitado y qué implica eso para nuestras vidas. Que no es simplemente una historia más, que la palabra de Dios dice que la supreeminente grandeza del poder del Padre que resucitó a Cristo de los muertos, hoy está disponible a nuestro favor. ¿Entienden esto? Que a nosotros nos caiga la ficha como le cayó a Juan y entendamos que el Cristo vivo,
que el hecho de que creamos en un Salvador que vive implica, hermanos, que no hay nada que nos limite en esta vida si Él nos abre puertas. No sé si entienden. Si Él obra, no hay nada que no puedas hacer, no hay nada que no pueda pasar en tu vida. Porque Dios tiene el poder de levantar a los muertos. ¿Qué cosa más difícil que esa? Solamente Dios. ¿Qué no puede hacer en tu vida, hermano? ¿De qué problema no te puede sacar? ¿De qué angustia no te puede librar? ¿A qué persona, por dura, por corazón duro que tenga, no puede salvar? ¿Qué cadena no puede romper? ¿Se dan cuenta? ¿Qué puerta no puede abrir? Entonces se van, dice en el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Y versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando. O sea, los dos, Juan y Pedro, salieron corriendo, volvieron con los, sería con los 9. Eran 11, hasta en el momento habían quedado 11, ya Judas se había ahorcado. Entonces menos Juan y Pedro, quedaban los otros 9 por allá. Pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro. Y de nuevo, ¿viste que dice se inclinó para mirar? Entonces te da la sensación como que la tumba estaba así como hacia abajo, ¿no? Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo no, la verdad es que no la juzgo, ¿no? Porque yo creo que ella estaba claramente en un estado de shock y de tristeza que no le permitía pensar con claridad. Ella está viendo a dos ángeles. De todos modos, hermanos, no te imagines ahí a dos figuras resplandecientes o algo así. Acuérdense que las apariciones angelicales la mayoría de las veces en las Escrituras tenían aspecto de hombre. ¿Sí? Entonces es probable que ella miró y vio a dos varones en vestiduras blancas, y estaban uno sentado a la cabeza y del lugar donde habían acostado el cuerpo a la cabeza y el otro a los pies, ¿no? Quizá te suena raro que ¿por qué Pedro y Juan no lo vieron? Es probable que aparecieron después de la salida de los discípulos, entonces para darle el anuncio a María. Hay un escritor que se llama Warren Wiersbe y él propone la idea, está bueno, me pareció interesante, no sé si están así, pero lo quería mencionar, que lo que vio María Magdalena era digamos, el lugar donde pusieron el cuerpo, los ángeles uno en cada punta, y quizá eso se veía, lo que María Magdalena vio era semejante a cuando miraban el propiciatorio, que era la tapa del arca, ¿no? ¿Se acuerdan? Era un lugar liso con los dos ángeles enfrentados el uno al otro, ¿no? De un lado y del otro. No lo sé. Pero bueno, me pareció interesante la observación y se las quería mencionar. Lo que sí sabemos claramente es que María Magdalena no estaba pensando, insisto, no estaba pensando en teología, su corazón seguía pensando en la teoría del robo. Porque en el versículo 13 lo que ella responde es, le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se robaron el cuerpo, esa era todavía la desesperación de ella, ¿no? Entonces dice, cuando había dicho esto, se volvió. Entonces se dio la vuelta, quizás hacia la salida de la tumba, y miró hacia afuera, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces, imagínense esto, se da la vuelta, le parece que hay alguien ahí afuera de la tumba, se da la vuelta, mira hacia la entrada, ve que hay alguien, sale, no sabía que era Jesús, pero ella no sabía. Y bueno, dice en el 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía quién era. Estaban de alguna manera sus ojos velados, ¿no?
Un poco como les pasó también a los que iban caminando el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Y también Jesús se les acercó y les hablaba y les predicaba y sus corazones ardían porque era Cristo mismo hablándoles, ¿no? Pero no lograron identificarlo hasta que partió el pan, ¿se acuerdan? No, más o menos así en esta, como con su entendimiento velado estaba María. Y entonces el Señor le abre los ojos, en el versículo 15 habla y le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, acuérdense que era un huerto, ¿se acuerdan? Entonces que era quien cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Sigo en la idea del estado de shock porque ella se pensaba que si vos lo sacaste y lo pusiste en otro lado, decime y yo me lo cargo y me lo llevo. Eso es lo que está diciendo, ¿viste? Yo creo que la tristeza no la dejaba pensar con claridad, ¿no? Imagínatela a ella sola cargándose el cuerpo para volverlo a traer a algún lugar, a la tumba o donde sea. No entendía. Y miren qué precioso este versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María, maestro, sos vos, ¿no? La sola mención del nombre de ella en los labios de Jesús fue suficiente para que se le abran los ojos espirituales, ¿no? Y entienda quién es. Cuando meditaba en estos días, en este versículo para compartirlo con ustedes, yo pensaba en mí mismo, en mi vida. El otro día hablábamos con mi mamá, que se quedó a comer el domingo pasado, y le empecé a confesar mis macanas de adolescente que ella no sabía que yo había hecho, y no podía creerlo, semejantes cosas hiciste. Evidentemente ella pensaba que yo era mucho más inocente, así que le conté un par de macanas que me mandé. Pero sí hubo un estado en mi vida personal, esto lo cuento a modo de testimonio, de tal miseria. Yo era tan miserablemente fiel en el camino del Señor. ¿Y saben por qué les digo miserablemente fiel? Porque asistía a toda reunión de la iglesia, cantaba en el coro de la iglesia, era ayudante de una clase de escuela dominical de los más chicos, todo ministerio habido y por haber en la iglesia lo tenía. Y durante la semana mi vida era la misma que un inconverso. Yo andaba con mis compañeros, tomaba, fumaba. Y un día llegué a casa, miren llegué a casa como con miedo de ser descubierto en realidad, no con arrepentimiento. No arrepentido, sino con el miedo de ser descubierto, porque de hecho me vio una hermana de la iglesia. Me vio con el cigarrillo en la mano. Se está enterando mi mamá todavía. Te voy a dar, dice. Que de hecho una hermana de la iglesia me vio, pero como ella igual yo la vi en la plaza besándose con un chico que no era de la iglesia, así que nos cubrimos el uno al otro. Estábamos en la misma plaza. Ella con un chico y yo con el cigarrillo, así que a los fines nos tapamos. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Después te cuento quién era. Esto queda grabado y se sube a internet, así que no lo voy a decir públicamente. Pero sí volví a casa como, sí, si esta chica habla. Pero lo que en ese momento, a ver, totalmente miserable. Totalmente miserable, hermanos. Qué vida más hipócrita, más falsa.
y como casi tocando fondo con mi conducta, ¿no? Y con el rumbo de mi vida, porque si hubiera seguido por ese rumbo, probablemente no estaría en el camino del Señor. ¿Y saben qué pasó? Que escuché la voz de Jesús como María la escuchó. ¿Sí? No audible, no como aquí en mi oído, no estoy hablando de una experiencia mística, pero sí espiritual. Y Jesús me dijo, Matías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Entonces me arrodillé a la orilla de la cama y le pedí a Cristo que perdone mis pecados y me salve. Y después de, hermanos, de años, de religión, de escuchar, pero no sé, cientos de predicaciones. Cientos de predicaciones si yo voy a una iglesia bautista que tenía 4 años. ¿Entienden? De religión, de servicio, de predicación tras predicación. ¿Y cuántas veces habré escuchado la predicación del Evangelio? Pero ese día Jesús me llamó por mi nombre. Y ¿saben qué me di cuenta? Que con todo el conocimiento bíblico y con todo el servicio y con toda la religiosidad que yo tenía, estaba ciego. Mis ojos estaban cegados como los de María. Y cuando Jesús me dijo, Matías, ¿qué estás haciendo? Insisto, no escuché esa voz audible, pero en mi corazón, lo que Jesús fue, mi encuentro con Jesús fue, Matías, ¿qué estás haciendo? Medio como Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y me abrió los ojos. Y ahí le dije, no le dije Raboni, pero, wow, Señor. Y desde ese día en adelante yo experimenté un cambio real en mi vida. Y ya no fue una religión y ya empecé a tomar decisiones concretas de vivir en santidad y de servir al Señor por amor, no por obligación, no por una costumbre o porque todos lo hicieran. Pero eso fue porque escuché la voz de mi Señor y me abrió los ojos. Y vos hoy podés experimentar ese encuentro también. Vos podés experimentar ese encuentro también. Sea que casi no sabes nada de Jesús y estás recién escuchando que murió y resucitó, pero hoy te está diciendo y te está llamando por tu nombre, diciendo para dónde va tu vida, ponele tu nombre. ¿Para dónde va tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y te quiere abrir los ojos. O yo no sé, hermano, quizás vos ya te has convertido a Cristo hace años atrás. Y te pasa que ya por costumbre, por religión, por lo que sea, te sentás hasta cada mañana, abrís tu Biblia, la lees, a ver qué toca hoy, tuqui, 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 estos 3 capítulos los lees. Y bueno, listo, ya cumplí, me paro, me voy. Vos podés abrir tu Biblia y leerla sin escuchar la voz de Jesús. Podés estar hoy sentado acá sin estar escuchando la voz de Jesús que habla a través de su palabra. Y hermano, tus ojos necesitan ser abiertos a las verdades espirituales. Acá ya no estoy hablando de tu salvación. Estoy hablando de tu condición espiritual y de cómo el pecado a veces nos ciega. Pedile a Cristo que la próxima vez que te sientes, te pregunto, ¿hace cuánto? No te pregunto hace cuánto que no lees tu Biblia. Espero que todas la están leyendo. Y creo que me gozo en ver que la gran mayoría está siguiendo el plan anual. Hay muchos de ustedes y los felicito y los animo a seguir.
Mi pregunta no es cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, mi pregunta fue cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Jesús al abrirla. Quizá hay pecado que te está cegando. Quizá estás así como yo estaba, con todo un conocimiento religioso y una serie de prácticas religiosas y participando activamente en un montón de cosas en la iglesia. Pero llevas tiempo sin escuchar la voz de Jesús. Necesitas que tus ojos sean abiertos en esta mañana. Pedile que lo haga. Hoy lo quiere hacer. Ese es el poder del Cristo resucitado. Escuchá su voz. Pedile que te abra el entendimiento a las verdades espirituales. Y Jesús le dijo en el versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aparentemente la reacción, vieron que acá dice no me toques, es como para nosotros cuando lo leemos pareciera que esa reacción de felicidad de María fue querer abrazarlo, ¿no? Maestro, y como que se fue sobre él, se abalanzó sobre él para querer abrazarlo, o por lo menos, no sé, cayó rendida y quiso abrazar sus pies, no sé exactamente cómo fue la escena, me la puedo imaginar así, pero cuando hacemos esa simple lectura nosotros de la frase no me toques, tendemos a hacer esa interpretación literal como si de alguna manera Jesús le dijera me vas a contaminar, ¿no? Y no es esa la idea. Es interesante cómo lo traduce la NBI y dice no me detengas, no me detengas. Es como, de alguna manera Jesús está queriendo, ella pensaba que lo había perdido, ¿entienden? Su tristeza era, se llevaron el cuerpo, no sé dónde está, y de pronto está ahí, y está vivo, y lo quiere asir para no perderlo nunca más, y Jesús le dice, pará, mirá que no me voy, pero tengo cosas que hacer, pero tranquila que no me voy, no me vas a volver a perder, ¿no? De hecho, 40 días más estuvo Jesús en la tierra. Y apareciéndoseles a los discípulos, seguramente a María Magdalena, a las otras mujeres, a sus seguidores. Pero la idea de la frase ahí, hermano, no es como no me contamines, sino tranquila, como trayéndole paz, ¿no? Tranquila, no me voy, acá estoy. Pedro y Juan habían salido del sepulcro con la idea de la resurrección como un evento histórico, pero María Magdalena ahora tiene la fe de saber que su maestro, o le dice Raboni, está vivo para siempre. Y él mismo le dijo, acá estoy, tranquila. Sí soy yo, estoy vivo. ¿Y cómo es que María Magdalena lo llega a entender? Porque escuchó su nombre de los labios de Jesús. Porque Jesús le abrió los ojos. Y eso es lo que anhelo con mi corazón, hermanos. Que en esta mañana Jesús esté abriendo tus ojos para que veas la grandeza de la obra redentora, la belleza del evento de la salvación y el poder y la esperanza y el gozo que conlleva entender y asimilar en el corazón que tenemos un Salvador que vive. ¿Y de qué cosas es capaz a mi favor? Amén. Ve y diles, dice en el versículo 17, andá a decirles a mis hermanos. ¿Y a quién se estaba refiriendo con mis hermanos? ¿Estaba refiriéndose a los otros hijos de María? Estaba refiriéndose a los discípulos. Ve y diles a mis hermanos. ¿Vieron que hasta acá les había llamado discípulos? Les había llamado amigos con mucho amor en un momento, ¿se acuerdan? Y ahora, gracias a la muerte, sepultura y resurrección, ¿saben lo que implica? Lo que implicaba la resurrección de Cristo para los 11 y para nosotros que creemos en Él. Somos llamados hermanos por la fe en Él. Dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Entienden esto? Que Él pagó, o sea,
el pago, mejor dicho, que Cristo hizo de nuestros pecados y la victoria que Él consiguió sobre la muerte, nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios por adopción y coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Entendés esto? Es tremendo. En Hebreos dice que porque Él, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Wow. Esto es tremendo. Jesús siempre fue hijo de Dios. Y nosotros que creemos por la fe en Cristo, somos llamados hijos de Dios también. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesús, hoy puedes hacerlo. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vos hoy podés ser un hijo de Dios y un hermano nuestro por la fe. Termino con el último versículo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, ahí va con su testimonio vivo, con sus ojos espirituales abiertos. Nuevamente Cristo reivindicando el valor de la mujer delante de una sociedad machista, de una sociedad que despreciaba a la mujer, que la tenía en poco. Acuérdense que en aquel tiempo judicialmente el testimonio de una mujer no contaba. O sea, si vos te presentabas a juicio, no podías traer como testigo a una mujer. No valía lo que una mujer dijera. ¿Entienden esto? Y Jesús la elige a María Magdalena. Vos vas a llevar las noticias de que estoy vivo. Reivindicándola, ¿no? Qué precioso. Imagínate cómo lo iban a recibir. Ah, esta debe estar endemoniada otra vez, ¿no? Otra vez se le pegaron los demonios. ¿Qué está diciendo? ¿Está loca? ¿Cómo que Jesús está vivo? ¿Quién? Los muertos no resucitan, ¿no? Entonces, mientras me van viniendo los hermanos, me ayudan con la música, te quiero invitar esta mañana que toda esta... Sí, viste que hubo mucha información respecto a la resurrección en esta prédica. Y quizá vos lo entendés, lo entendés como información, lo aceptás como cierto, como correcto, espero que así sea. Pero más que la información, hermano, yo quiero que vos sepas que hoy Jesús te llama por tu nombre. Que escuches esto. Jesús te está llamando. Que escuches su llamado. Sea que todavía no has puesto tu fe en Cristo para salvación, hoy Él te llama para que pongas tu fe en Él, para que entiendas que Él murió en la cruz del Calvario, pagó el precio de tus pecados, fue sepultado y venció a la muerte para que vos puedas tener victoria sobre la muerte, para que vos no mueras eternamente en el lago de fuego para siempre, pagando el precio de tus pecados, sino que entiendas, Cristo los pagó y aceptes ese pago por la fe. Y creas con fe en Jesús como tu Señor y Salvador. Escuchá la voz de Jesús en esta mañana. Pedile que te perdone y te salve, que te haga un hijo suyo por la fe. Hermano, vos que podés dar testimonio, sí, yo conozco a Cristo de hace años. Yo te quiero invitar a que permitas que en el día de hoy el Cristo resucitado hable a tu corazón. Está llamando. Porque estoy convencido, hermanos, que por la dureza de nuestro corazón, muchas veces Él nos habla, Él nos llama por nombre y nosotros no lo escuchamos. Porque nuestra mente está puesta en tantas cosas, en tantas ocupaciones. Estamos todo el día con el celular y nos llenamos la cabeza de información, de noticias. Capaz estás al día con quién entró, quién se fue de la casa de Gran Hermano, qué porquería.
Jesús te está llamando. Jesús te llama en esta mañana, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz? Cada vez que abrís tu Biblia en casa, Jesús te habla. Cuando abras tu Biblia para tu próximo devocional o tu próxima lectura, Señor, acá estoy. ¿Qué me querés decir? No pensá en vos, por favor, ¿sí? Quizás estás pensando en el que está al lado. No, este es re cabeza dura, este nunca va a escuchar la voz del Señor. Pensá en vos, en tu propia vida. Dios te está hablando a vos, te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. El de al lado también tiene que responder, pero el llamado es personal. De nada te sirve hoy cruzar la puerta de salida, irte con la cabeza llena de información sobre la resurrección, si no estás experimentando una relación cercana con Cristo, una relación práctica en tu vida, donde vos puedas vivir la vida de Cristo, o mejor dicho, que Cristo viva a través tuyo. Entonces, hermanos, que el Señor sensibilice nuestros corazones para que nuestra relación con Cristo sea experimental. ¿Me entienden? Que podamos escucharlo hablar, que podamos responderle en fe, que podamos obedecerlo. ¿Resucitó? Claro que sí. ¿Y la resurrección como evidencia? Pues acuérdense que lo que Juan está haciendo es plantar evidencias alrededor de todo el libro de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Cuando Pablo les escribe a los romanos, en Romanos 1:4, dice que de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso quiere decir que la resurrección de Cristo es prueba irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Que Él es el Mesías. No hay que esperar otro. Ya vino. Y vuelve. Y regresa. Hace poco participábamos también, vieron que estuvimos orando por la hermana Verónica, la partida del hermano Carlos Rojas. Hablábamos con Carlota y con los Pedretti que vinieron el día viernes, ¿se acuerdan? A visitarnos. Ellos estuvieron también en el sepelio. Y sí, al llegar había cierto desconsuelo de parte de la viuda, de parte de los hijos, familia creyente, mucha tristeza, mucha tristeza. Y sí hablábamos el Señor me permitió compartir la palabra y compartí este versículo, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mensaje de esperanza. Si vos pones tu fe en Cristo y crees de corazón que murió y crees de corazón que resucitó, vos podés tener la esperanza de un reencuentro con tus seres amados que partieron. Porque la victoria que Cristo consiguió sobre la muerte, nosotros la tenemos también por estar en Cristo, por la fe. Y así como la tumba no pudo retener a Cristo, tampoco nos va a poder retener a nosotros en su venida. ¿Amén? Amén. Vamos a ser levantados con Él y reunidos a nuestros seres amados que durmieron en la fe. Nos llena de esperanza, como leía el hermano David en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, van a quedar ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, en un Cristo que no vive, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. La realidad es otra. Cristo vive. Y fue convertido en primicia de los que durmieron. ¿Qué son las primicias? Lo primero que obtenés, ¿no? De una cosecha. Viene una gran cosecha de personas que van a ser resucitadas. ¿Entienden esto? Cristo es la primicia. Y luego en su venida, los que durmieron en fe. Entonces, hermano, el Cristo resucitado te llama hoy a vos, por tu nombre, a tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.